Hoy en nuestro segundo día de Challenge, Futuros Posibles. Para hoy tenemos una charla muy interesante con Lina del Río. Ella es Business Strategist Director de BML y nos va a hablar sobre la estrategia, cómo resignificar para remodelar realidades. Lina, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida. Gracias. Yo quería saber si ahí me escuchan. Es que soy súper mala para esta vaina. Porque eso, esto o me concentro en el, ¿no? Multitasking. Yo soy millennial, amigos. Yo no logro todo lo que ustedes logran. Pero entonces, un poquito, como les decía María Francisca, uy, ¿qué le pasó a esto? Yo soy directora de planeación estratégica para una agencia de publicidad que se llama BML. Y acá lo que hacemos un poco es entender la cultura y la relevancia cultural. Frente a eso, la charla que yo les traigo es cómo, digamos, la publicidad deja de enfocarse en vender únicamente productos y servicios y a través del músculo de comunicación que tiene y del poderío que tiene, logra cambiar el mundo, logra cambiar esas realidades y esas narrativas que teníamos preconcebidas. ¿Y por qué hablo de esto? Porque la publicidad no siempre fue cool. La publicidad no siempre fue chévere. La publicidad fue machista, la publicidad fue clasista, la publicidad fue excluyente. Les voy a mostrar algunas de las pautas o de las piezas que se creaban en los años 50, pero por ejemplo vemos una de Dove que se creó en el año 2017, ¿no? ¿Qué vemos acá? No sé si desde ahí se alcanzan a ver bien, y es, veíamos que la publicidad nos decía que las mujeres eran felices limpiando, ¿no? Entonces todos los comerciales de jabones, todos los comerciales de limpieza del hogar son las mujeres y son felices, porque es que la mujer solamente está para limpiar la casa, para mantener a su marido y a su familia feliz. Eso nos decía la publicidad. No, que también nos decía que los hombres exitosos son los que manejan, los que tienen el poder, los que se montan en los grandes carros, en los carros lujosos, los que aparecen pues comiéndose el mundo con grandes trajes, casi como astronautas. Que los niños buenos significa que son niños que están limpios, impolutos, o que son niños blancos. Y vemos una campaña que tuvieron que quitar del Reino Unido, donde para vender un producto, digamos, un producto aclarador, pusieron a una persona afro, como se quitaba la ropa y se volvía blanca, y esa era la analogía de la aclaración. Y eso, amigos míos, pasó en el 2017-2018. No es que la publicidad siempre haya sido cool, ¿no? Que vemos también que las niñas siempre nos han puesto como espectadoras del progreso. Entonces los niños son campeones, los niños son los duros, los niños son los que pueden llegar lejos, pero en la publicidad las niñas somos las princesas, las niñas somos las hijitas de mamá y papá, no, las princesitas de la casa, las porcelanas, las bailarinas, las que no se tocan y no se rompen porque no tenemos más sueños más allá de eso. Y cómo las marcas empiezan a resignificar eso. ¿Qué pasó, digamos, en esa época? Que la publicidad no solamente estaba reflejando la cultura, sino que la estaba solidificando, estaba de alguna u otra forma verificando todo lo que la gente pensaba, ¿no? Y la publicidad seguía reafirmando esos roles, esos estigmas y esas realidades en las que nosotros vivíamos antes. Todavía, y nos queda, digamos, mucho trabajo por recorrer. Y algo cambia, ¿no? Algo cambia, el progreso, los feministas, las feministas empiezan, digamos, de alguna u otra forma a sentir que necesitamos cambiar esta narrativa, necesitamos cambiar esta realidad. Y ahí es donde entra la publicidad con estrategia, y esa publicidad con estrategia no solamente empieza a reflejar una cultura, como lo hacía antes, a solidificar una cultura, sino que empieza a tensionarla, empieza a empujarla y sobre todo empieza a reescribirla. Y eso es el poder de la estrategia en publicidad. ¿Por qué? Porque la creatividad sin estrategia es decoración. Yo puedo poner un gato súper bonito a que me venda mayonesa y fue chévere. ¿Cuánto duró? ¿Es relevante? ¿Me vendió? Me generó una conversación, me generó un amor hacia esa marca más allá de un precio, si se suben, se bajan los precios. Entonces,
vemos cómo las estrategias que tienen tensiones culturales, que entienden esa tensión humana que hay detrás, eso es a lo que nosotros en publicidad llamamos poder. ¿Por qué? Porque las marcas que quieren cambiar una realidad, que quieren, digamos, perdurar, que quieren ser relevantes y ser amadas, más allá de las que más vendan, ser amadas, son, digamos, marcas que no pueden empezar su discurso con lo que ellas quieren decir. Ay, yo quiero decir que soy la mejor, yo quiero decir que soy la que mejor ingredientes tiene, yo quiero decir que me veo la más cool. No, eso no importa. Desde ahí no podemos empezar. Tenemos que empezar desde qué tensión humana hoy nadie está resolviendo. Y eso es lo que quiero que ustedes empiecen como a identificar de cada uno de sus proyectos y de cada uno de sus productos. ¿Por qué? Porque la tensión de alguna u otra forma es ese choque entre lo que la sociedad dice que cree y lo que realmente vive. Ejemplo que lo hablaba ahorita con María Francisca. Una mamá ama a sus hijos por encima de todo, pero no se los mama más en vacaciones. Una mamá quiere que sus chinos entren ya al colegio. De verdad no aguanta un chino más. Entonces la sociedad dice que la mamá hace todo, vive por ellos, ¿no? Pero la realidad es que yo los amo, pero a veces quiero un espacio sola en el baño. Y no sé si ustedes acá tienen hijos o han conversado con sus mamás o han visto esto en digital. Tengo otro ejemplo, Bad Bunny. Antes, no, la sociedad nos decía que el reggaetón era lo peor, era lo más ñero, lo más popular. ¿Por qué? Porque era popular, porque es popular, es un arraigo a nuestra raíz. Pero entonces nos parecía, la sociedad esnovista nos decía que eso era lo peor. Si uno iba a otro país, entonces a uno le decían, es que tú no pareces hispano, y uno se sentía súper bien. Entonces ahí arraiga esa tensión de la sociedad de, pucha, o sea, como que eso es lo que la sociedad hace creer, pero cuando este señor se monta y hace una construcción de cultura popular, cuando eleva los estándares en los medios en los que tiene que ser relevante, ¿qué pasó? Se creó una conversación donde la gente empezó a decir, a mí me gusta ser latino, yo me siento lo máximo siendo latino, hablando duro, vistiéndome como me he visto. Se empezó a cambiar, digamos, esa narrativa. ¿Por qué? Porque él identificó una tensión de lo que la sociedad creía que era versus lo que la sociedad realmente empieza a vivir. Y acá es donde entran las marcas. Cuando las marcas logran apropiarse de esta conversación de manera legítima, no de manera como lavadora, ¿no? Que creo que no sé si todos estamos familiarizados con el término, son esas marcas que hablan de la comunidad LGBTI y ponen la bandera, digamos, LGBTI en toda su comunicación, pero no permiten gays en sus empresas, ¿no? Discriminan a todo el mundo, ¿no? Hablan de inclusión y entonces hablan de la mujer y el feminismo, pero toda su junta directiva son hombres. Eso se llama, digamos, comunicación que lava. Entonces, cuando una marca logra quitar esa parte de lavada y entrar a vender con legitimidad, no vende productos, no vende servicios, cambia comportamientos. ¿Por qué? Porque reafirma, digamos, ideas. Y les voy a traer 5 ejemplos para que veamos un poco esto, cómo se ve a lo largo, digamos, de la comunicación en la publicidad. Sí, reproduce. Ay, no sé cómo se reproduce, ayuda. Creo que con aquí arriba, ¿no? ¿Es esto? Ah, mira. Es por esto. Ahí debería cargar. Wow. Bueno, miremos si desde acá y lo No se ponemos puede grande. reproducir el archivo por algo. Espérate. No lo encuentro. Si quieres, haz clic acá, a ver qué es lo que dice. No. Bueno, no importa. Yo les envío la presentación. Que no se diga que una ondana no resuelve. Entonces, ¿qué decía ese video? Un poco es la narrativa de Dove. Ustedes saben que la Dove ha tenido, digamos, una plataforma de la belleza real, que las mujeres empiecen a quererse como son y no como, digamos, las redes sociales, los anuncios publicitarios y demás les dicen que debería ser. ¿Qué pasó con Dove? En este caso, el año pasado lanzó una campaña que se llama Self Esteem, que es un proyecto donde busca que
entendieron, por ejemplo, esa narrativa vieja que los algoritmos no solamente amplifican los estándares de belleza, sino que amplifican estándares de belleza artificiales, ¿no? Entonces vemos ahorita, pasamos de los filtros de Instagram, recuerdan que nos ponían más bonitos, nos quitaban las arrugas, los barritos, hasta nos adelgazaban, y uno ya llegó ya a un punto en el que uno no quería que le tomaran fotos si no pasaba esa vaina por un filtro porque no estaba cómodo con uno. ¿Qué pasó con los algoritmos? Que ahora los algoritmos, además, si yo le pregunto al algoritmo, y eso era lo que nos decía el video, por favor muéstrame una mujer súper bonita, ¿no? Los estándares de belleza son irreales. Son mujeres que están casi que en los cómics, casi que son animadas, o sea, esa cosa no es real. ¿Dónde entra acá, digamos, la atención? Que tenemos una tecnología que es muy poderosa, que nos da un montón, digamos, de soluciones y demás, versus la representación humana. Esa tecnología poderosa hoy no me está representando. ¿Cuál es ese hallazgo, esa gran revelación? Que los sistemas de inteligencia artificial están tendiendo a privilegiar estereotipos que no existen de belleza y empiezan a excluir la diversidad humana. Por eso la estrategia, que es lo que nosotros identificamos como publicistas, es cómo logramos usar la inteligencia artificial para evidenciar esa belleza real en todas sus formas, para que esa campaña de alguna u otra manera empiece a redefinir no solamente las realidades, sino quienes hoy a 2026 las están construyendo, que son los algoritmos, para que la gente vea a las personas de verdad y no cómo deberían verse. Entonces, un poco esa remodelación de la realidad es cómo Dove cuestionó esa tecnología en cómo, digamos, influye en cómo nos vemos y exigió, digamos, mucho más diversidad. ¿Por qué? Porque Dove sigue acá posicionando su defensa o su plataforma de marca de ser una marca de belleza inclusiva, una marca, digamos, que es relevante hoy culturalmente. Miremos a ver si este lo reproduce. No. Regálenme 5 porque sí me parece chévere que los puedan ver. ¿Qué hacemos? No. Bueno, no sé si desde ahí algo se alcanzará a ver. ¿Ahí alcanzan a ver algo? Me voy hasta acá. What do I tell my daughter? ¿Sí? Do I tell her that her grandpa's worth more than her grandma? That her dad is worth more than her mom? Do I tell her that despite her education, her drive, her skills, her intelligence, she will automatically be valued as less than every man she ever meets? Or maybe I'll be able to tell her something different. Va a tocar así. Entonces, un poquito recuerdan lo que veíamos al principio de la publicidad no es cool. La publicidad nos ha mostrado siempre que el progreso es masculino, ¿no? Y acá es donde encontramos una tensión de el futuro por meritocracia versus que nos dice, eso es lo que la sociedad nos dice, ¿no? O sea, la gente la va a lograr, el progreso es total meritocráticamente, pero ¿qué vive digamos,
cuál es la realidad de verdad de las personas, que existen unas brechas de género que hoy son heredadas. ¿Cuál es, digamos, esa gran revelación que hoy la desigualdad desafortunadamente se aprende desde la infancia, de lo que les acabo de mostrar, de cómo nos vende, digamos, algunas marcas para campeones versus para princesas? Y por eso la estrategia que logró la publicidad acá es entender que si se cree en el progreso, ese progreso debe ser para todos, y cómo de alguna u otra forma se empieza a generar un debate global sobre equidad. Cómo una marca como Audi va a pasar de un performance automotriz a ser una marca que habla de futuro y que habla de equidad. Acá les tengo otro ejemplo. Run, boy, run. This world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run, boy, run. Run, boy, run. The sun will be guiding you. Run, boy, run. They're trying to stop you. You're it. Let's do this. Run, boy, run. The sun will be guiding you. Come on, let's go. Este ejemplo, porque es una nota, esto es una plataforma que, digamos, es mucho más antigua, y esta es la plataforma de Persil, que es como uno de los ejemplos que amamos los publicistas, porque tenían una narrativa vieja, y es que los niños sucios son iguales a mamás irresponsables. Entre más sucio, manchas tuviera el niño, significaba que la mamá pues era una mala mamá, no estaba pendiente de él, ¿no? Y eso era lo que la sociedad decía: si sus hijos están sucios, usted es una mala mamá. Digamos, ¿cómo entra ahí esa tensión entre cuidar versus un chino sucio? También es un chino que está explorando, ¿no? Es como, digamos, yo quiero controlar a mis hijos para que no se muevan, no respiren, no hagan nada, sean una porcelana, versus yo quiero que esos chinos como que se desarrollen. Y eso, digamos, fue lo que encontró Persil, que la suciedad no es descuido, es aprendizaje, y por eso crearon una plataforma de marca desde la estrategia que se llama Dirt is Good, y es como ensuciarse es parte del crecimiento. Esa remodelación lo que hizo fue que liberó a los papás y a las mamás del miedo al juicio, redefinió qué significa cuidar bien, y cuidar bien no es mantenerse súper peinadito, limpio y demás, sino empujar a que los chinos aprendan, a que se desarrollen, a que sean ellos mismos, a que hagan un montón de cosas. Y como Persil, si se dan cuenta, pasó de ser un detergente que simplemente limpia ropa a empezar a defender infancias libres. Eso lo hizo hace muchos años, y cada año tiene campañas que refuerzan su relevancia cultural. Esta es la del año pasado, donde se mete en un mundo de videojuegos, está bien, y en los videojuegos igual también le dice: oiga, vaya y aprenda en la vida real, vaya y ensúciese, que para todo lo demás existe Persil. Ay, momento. Kids who lack access to clean clothes are more likely to drop out because they may miss more school. But with this cycle, Whirlpool is helping put an end to the cycle of student absenteeism. Because Care Counts by Whirlpool is putting washers and dryers in schools to help at-risk students have access to clean clothes. It's a beautiful day. Learn more at whirlpool.com. Esta, digamos, es la plataforma de Whirlpool, y acá está, y es donde, digamos, encontraron que el ausentismo escolar, ya que estamos en una universidad, era falta de interés, ¿no? Los chinos no están yendo al colegio porque no les gusta el colegio, porque quieren vagar, porque quieren hacer un montón de cosas, y se dieron cuenta precisamente de esa problemática y esa tensión. Es que la educación, que dice que es para todos, se está enfrentando a la vergüenza invisible de ser pobre, de no tener ropa limpia, ¿no? Algo que es como tan inimaginable para muchos de nosotros, era una realidad que estaba viviendo, digamos, un país como Estados Unidos. Y aquí la revelación es que sin ropa limpia muchos niños no van al colegio, y eso pasa allá, pero pasa acá también, pasa en la ruralidad, pasa, digamos, en su momento cuando lo hizo Chocolisto, que Chocolisto entendió que muchos niños desertaban del colegio, y ahí, digamos, es una campaña que hicieron de la mano con nosotros en BML,
muchos niños desertaban del colegio porque no veían bien, pero la gente no lo sabía, los maestros no se daban cuenta. Entonces un chino que no ve bien el tablero pues no puede prestar atención. ¿Qué hace? Mamar gallo con los compañeros, hacer maldades y demás, y su realidad termina siendo muy diferente. Entonces, ¿qué logró Chocolisto? Aliarse con Save the Children para poder llevar gafas, hacerlo de manera más divertida, y lograron disminuir en un gran porcentaje esa deserción escolar que se venía presentando en los colegios rurales año tras año. Entonces un poquito es como muy parecido a esto, donde si bien veíamos esta revelación que nos dice que la gente o los niños sin ropa limpia pues les da pena ir al colegio, como la estrategia, y acá no es comunicación desde plataformas, sino es simplemente un táctico, es instalar lavadoras en escuelas públicas, 1, para solucionar una problemática, 2, mejorar el rendimiento académico, pero sobre todo para que la gente a la hora del negocio y de pensar en Whirlpool pasen no solamente únicamente de vender electrodomésticos en Estados Unidos, sino de tener una infraestructura de dignidad. Nos pasa a todos, las marcas que tienen propósito siempre van a ser más rentables. Siempre va a ser más rentable que yo tenga un televisor muy chévere, bonito, vale 3 pesos, yo tengo el mismo televisor, bonito, vale los mismos 3 pesos, pero este televisor está ayudando a una comunidad a la berraca. ¿Quién va a elegir cuál? El de propósito. Les voy a mostrar el otro, este no sé cuál es. Este también lo hicimos en BML, a los futboleros, yo creo que se acordarán de él. This is a football story. The story of how salt, an everyday basic commodity, infiltrated football fan culture. How? Pure luck. In Colombia, football and superstition go hand in hand. And luckily for Refisal, a local salt brand, one popular ritual puts their product right at the center. Salt over the left shoulder. So we brought it to football when it needed it most. ¡No puede ser! ¡Increíble! ¡Qué mala suerte! Special edition single-serve salt packs for fans to keep bad luck away from their team. A pinch for food, a pinch for good luck. 20 league teams, 20 packet designs. A square-inch media space. Refisal, anulador oficial de la mala suerte. La nueva papá. Aquí. Listo, papi. Aquí estoy con el de mi equipo. Y Ya anulamos la mala yo ya anulé la mala suerte de mi equipo. Izquierdo. La mala suerte. Using real-time data on losing streaks, we identified the fans that needed the most luck and targeted sampling in every city. At sports bars, food delivery, and in stadium, engaging fans before every game week across media channels. La pizca de sal sobre el hombro izquierdo. Porque ese año millón gana. ¡Vamos, Cardenal! And making every pack shoppable. El América ese. América. By reimagining their small, analog salt sachet, Refisal didn't just increase sales and steal the conversation in every game. It became a part of it. Bueno, y aquí un poco, pues creo que está súper claro en el caso estudio, es como, digamos, la mala suerte era totalmente inamovible en la vida, pero en Refisal lograron entender que el fatalismo se podía enfrentar a que esa convicción del destino de alguna u otra manera se podía redefinir. Entonces acá el gran hallazgo es cómo las personas aceptan eventos desafortunados como algo que les toca y normalizan esa resignación. La estrategia en este caso es entender esa tensión cultural y lograr cambiar cómo nosotros experimentamos esa mala suerte. Entonces pasamos de vender solamente un producto a posicionarnos como un catalizador de resiliencia y de cambio emocional. Bueno, no les voy a seguir mostrando ejemplos, pero un poquito. ¿Qué deberían pensar ustedes a la hora, digamos, de generar proyectos, de generar nuevos productos, de generar marcas? ¿Cómo se pueden ustedes conectar culturalmente y de manera relevante con las personas, con la audiencia y así no solamente pasar de muy probable vender
a ser una marca que es relevante, ser una marca que es querida y ser una marca que por encima de todo los van a querer porque colindan con lo que ustedes están solucionando. Entonces, empecemos un poco. Este se llama la metodología de las 4 Cs. Yo no sé si ustedes las conocen. Se llama Cs porque son categoría, competencia, compañía y cultura. Y empezamos un poquito de la categoría y acá lo que nos toca hacer es observar, ver qué es lo que nadie en la categoría está cuestionando, ¿no? Y nosotros como observadores deberíamos empezar a preguntar qué se supone que siempre debe ser así. ¿Qué frases de alguna u otra forma empiezan como en esta industria lo normal es que? En esta industria lo normal es que los carros, digamos, eléctricos los vendan como ahorradores, ¿no? Como los vemos ahorita en este auge de carros eléctricos, la categoría dice, todos hablan de los carros eléctricos como ahorradores y como que no hacen ruido, ¿no? Los bancos dicen de alguna u otra forma que endeudarse es inevitable, pero yo te ayudo a cumplir ese sueño, ¿no? Que la belleza, verse bien de alguna u otra forma es sufrimiento, ¿no? Que la educación nos dice, la industria siempre dice que la educación, que tener éxito es tener un título, no habla de otras cosas. Por ejemplo, que tener un carro es tener progreso. Y acá un poquito es, nosotros para ser relevante no podemos hacer lo mismo que hace la categoría, nos toca retar el status quo. ¿Qué está diciendo hoy la categoría? Que no se está cuestionando la realidad de la gente, ¿no? ¿Por qué? Porque si no la cuestionamos no va a haber cambio, simplemente es una competencia, va a ser un Me Too. Mi producto versus el otro, en los tiempos en los que estamos viviendo, quien va a elegir mi producto va a ser un tema de comoditización, el que más barato salga, ¿no? ¿Cómo me voy yo a empezar a diferenciar ahí? ¿Qué pasa ahora con el consumidor? Acá es donde nosotros tenemos que entender cuál es ese dolor humano que hay detrás. Acá es donde nos toca empezarnos a preguntar cada uno de los proyectos, de las marcas, de las aplicaciones, de cualquier cosa que a ustedes se les ocurra que vayan a vender o que vayan a sacar a un mercado, pregúntense para quién es y dentro de esa persona qué le frustra de esa categoría. ¿Qué le duele a esa persona o a ese grupo de personas de la categoría que hoy ya normalizó? Por ejemplo, la limpieza, ¿no? Las mamás las mamás se diluyen en ser, digamos, la persona que limpia, que mantiene su hogar impoluto, ¿no? Soy madera porque no quiero ser mamá, la verdad. Quieren mantener como su hogar impoluto, pero eso ya se normalizó. Yo no sé, tengo mucha fe en esta generación, pero en mi generación, digamos, al papá, al hermano, al tío es el primero que le sirven la comida, le sirven, digamos, el plato más grande, es al que le arreglan absolutamente todo. ¿Quiénes lo hacen? Las mamás, las tías, las hermanas, las sobrinas, las hijas, ¿no? Entonces es algo que nosotras ya normalizamos, o sea, tanto que llegamos al punto de decir, es que mi esposo me ayuda. No, mi reina, no te ayuda. Al tipo le toca igual que a ti, es que los dos se casaron en exactamente igualdad de condiciones. Entonces es cómo nosotras ya normalizamos algo que de verdad no está tan normalizado. Ahí es donde entra la cabeza del emprendedor, ahí es donde entra la cabeza del inventor, porque esto no es solamente para vender productos. Ustedes también, si son científicos, si son, digamos, literatos, en la carrera en la que ustedes sean y vayan a crear algo nuevo, siempre piensen en esa audiencia. ¿Cuál es ese dolor? ¿Qué normalizó ya? ¿Qué le genera culpa, miedo o cansancio? Hablábamos de las mamás, ellas quieren tener tiempo para ellas, quieren salir a emborracharse con sus amigas, pero está mal visto. Y hablo de ejemplos femeninos, pues, porque soy mujer. Pero ya tendrán ustedes, por ejemplo, las de los hombres. Me imagino un hombre que no le gusta el fútbol, ¿qué dice la sociedad? ¿No? Los discriminan por 700 cosas que no debería ser. No, un hombre que se ponga algo rosado, y son cosas que que uno diría, pucha, esto es un discurso que escuché hace 20 años y la gente se escandalizaba y hoy sigue pasando. O sea, hoy a la gente y a los hombres los siguen estigmatizando por un montón de cosas que no deberían hacer y que no deberían tener. ¿Qué les está doliendo a los hombres? ¿No? ¿Qué problema, digamos, ellos viven en silencio? Para irnos muchísimo más profundos, hay una estadística que los hombres son, digamos, las personas que más se suicidan en el mundo frente a las mujeres. Las mujeres somos las que más maltratos sufrimos, pero los hombres son los que más se suicidan. ¿Por qué? Porque la sociedad les dijo que no podían ser vulnerables, no podían contarse las cosas. Y ahí han entrado un montón de marcas como Heineken, han entrado marcas como Budweiser a tener unas campañas súper bonitas donde, por ejemplo, como un amigo le cuenta al otro amigo que está súper triste. ¿Qué hubo? ¿Qué hace? ¿Jugamos play? ¿Qué hubo? ¿Será que nos tomamos una pola?
Y van, se toman la pola, hablan de 700 cosas, pero nunca hablan de sus sentimientos. Entonces, cuando uno se da cuenta que hay personas, hay una audiencia a la que le queremos llegar, con el producto o servicio que se nos ocurra, tenemos que saber qué problema ellos están viviendo hoy en silencio que nadie les está solucionando. Ejemplo, los papás tienen una culpa constante, papás y mamás, ¿no? De no hacerlo bien. Las mujeres tienen una carga doméstica. Los jóvenes hoy en día les dicen que son la generación de cristal. Entonces no pueden romperse. Si un chino y una generación Z no quiere aceptar un trabajo porque las condiciones son súper malas, ¿qué vienen a decir los millennials? No, pues que estos chinos no se aguantan nada. En mi época uno quería trabajar. Estos chinos no quieren hacer nada, se rompen, todo les duele, les da depresión. Entonces cargan con un peso gigante porque sí tienen una ansiedad, digamos, frente al éxito. ¿Qué pasa con las personas endeudadas? Que les da vergüenza contar que están endeudadas, pero igual son dependientes de esa deuda, personas que son adictas a la tarjeta de crédito, a comprar cosas que no necesitan para demostrar algo en la sociedad, que tampoco necesitan demostrarlo, pero como los están midiendo. Esos son esos dolores. Y que vemos desde el consumidor que si no hay un dolor, no hay un cambio de comportamiento. O sea, es más difícil que yo genere un cambio de comportamiento desde una marca exaltando la hiper mega felicidad y todos somos felices, lo máximo. ¿Yo por qué voy a cambiar ese comportamiento? En cambio, yo necesito es cambiar un comportamiento que genere una atención, que la gente quiera resolver, y muchas veces la gente ni siquiera sabe que quiere resolver. ¿Y qué pasa con la cultura? Acá es donde entra la contradicción social, ¿no? ¿Qué es eso entre lo que decimos que creemos y lo que realmente vivimos? Acá ustedes deberían preguntarse, ¿qué valores dice defender hoy la sociedad? ¿Dónde esos valores no se están cumpliendo? ¿Qué cambio está ocurriendo pero que aún duele? Por ejemplo, creemos en igualdad versus la desigualdad real en el hogar y en el trabajo, pues la estamos viendo. Creemos en el bienestar, no, somos una marca que te ayuda a cuidarte, a que estés súper feliz y demás, versus, ¿no? O en la cultura nos dicen que creemos un montón en el bienestar, pero nos dimos cuenta que hay un burnout normalizado. No, yo vengo de un gremio donde tenemos un burnout normalizado. Nosotros trabajamos casi 14 horas al día, trabajamos fines de semana, entramos a licitaciones, pero a nosotros nos vendieron que eso es éxito, ¿no? Y por otro lado decimos, queremos que la gente tenga bienestar, se sienta bien, quiero buscar la integralidad, me meto a un curso, me voy, pues a Costeño Beach, a un ¿cómo se llama? Retiro, ¿no? Para desahogarme, para desconectarme. Pero llego y vuelvo a estar 14, 15 horas, digamos, pegada al trabajo. Creemos en la libertad, pero estamos 24/7 en vigilancia y totalmente controlados de lo que hacemos nosotros y de lo que hace el resto. Entonces, mientras antes nosotros gastábamos 20 minutos, 1 hora para escuchar música, para leer un libro, para simplemente pensar en nada, estar con los amigos, hoy el promedio de ocio son entre 3 y 4 horas pegados a un celular. O sea, a veces, y creo que a todos acá nos ha pasado, que uno dice, bueno, hoy me voy a acostar temprano, hoy logré dejar todo, 9:30 de la noche, ya estoy metida en las sábanas, no voy a prender el televisor porque quiero dormir, pero un videito a ver qué pasó, ¿no? Como 10 minuticos a ver qué pasó, 9:30 y cuando se dan cuenta es 1 de la mañana y dice, pucha, me quedan 4 horas para dormir. Eso es a lo que nos lleva, digamos, esta cultura y esta contradicción que nos dice que creemos en la libertad, creemos en expresarnos, en ser nosotros mismos, pero por otro lado tenemos una vigilancia y un control constante de un montón de cosas que ni siquiera le estamos prestando atención. Y aquí es donde nace la cultura y esto, digamos, es un frame para que ustedes, digamos, lo puedan aplicar a cada uno de los productos y servicios que estén planeando crear y es creemos en, pero en la vida real pasa esto, ¿no? Y por último, ¿cómo entra la marca acá? Y la marca entra a tomar una postura. La marca no puede ser tibia, la marca no puede ser esa que, digamos, lava las creencias, ¿no? Y tienen que tomar posturas frente a esa tensión. La marca acá o el producto que ustedes estén creando, no sé, desde vacunas, libros, comida en adelante, piensen de qué lado de esa tensión, digamos, me voy a parar yo como marca. Me voy a parar porque, claro, yo me puedo parar desde el lado progre y feminista que soy, pero también hay otros que se están parando desde el lado de ultraderecha, como lo estamos viendo en Chile, en Argentina, en Estados Unidos, acá en Colombia, y se paran desde ahí. ¿Desde qué parte de esa tensión? Si nos vamos al lado político, la seguridad en Bogotá está tenaz. Siempre ha estado tenaz. O sea, no sé por qué la gente se queja y nunca hemos vivido en Suiza.
pero la seguridad está tenaz, nos enteramos más porque tenemos más acceso, digamos, a canales de comunicación. Yo me puedo parar desde, digamos, la atención de cómo hago para generar una comunidad, para hacer, no sé, que la gente cambie ese comportamiento delictivo, me puedo parar desde ahí, o me puedo parar desde el lado mucho más fascista y militar, y hay políticos que dicen que tenemos que militarizar toda Bogotá. Entonces, ¿desde qué lado de esa tensión yo me voy a parar? ¿Para bien o para mal? Correcto o incorrecto es, digamos, la posición o la postura que ustedes quieran tener como marca. Marca, y ojo que a marca, vuelvo y soy enfática, no me refiero a una transaccionabilidad. Ustedes pueden ser sus propias marcas, los creadores de contenido, los escritores, los artistas son su propia marca, no generalmente las obras que, digamos, ellos venden o que ellos generan. ¿Qué cambio, digamos, van a decidir empujar? ¿Yo qué voy a hacer desde esa tensión? ¿Qué puede, digamos, hacer creíble a mi marca participar ahí? Entonces, por ejemplo, en Banana Boat, que es la marca de los bloqueadores solares, ¿no? Encontraron de la mano con BML que hay una problemática tenaz en el mundo, y es que no hay casi tortugas, yo no me acuerdo si son femeninas o masculinas, discúlpenme, métanse en la página de BML, pero eso está generando un desbalance ambiental el berraco, ¿no? Entonces ya las tortugas pues no se están pudiendo reproducir de la forma en la que deberían reproducirse, eso genera un impacto, digamos, en el clima de los océanos, bueno, esto es tenaz. Entonces, ¿cómo una marca de bloqueador solar se va a interesar en esa problemática? ¿Por qué? Porque si empiezan a ver un montón de cosas ambientales, pues la gente ya no va a ir a la playa, la gente no va a disfrutar de un montón de cosas, no va a disfrutar del verano, no va a disfrutar del agua, no va a disfrutar del aire libre. ¿Qué hace esta marca? Que tiene todo el sentido, pues aliarse con una empresa de investigación para poder crear unos domos solares para que las tortugas empiecen a desovar en los climas en los que deberían desovar y de alguna u otra forma disminuir este desbalance en muchas de las playas que existen en Latinoamérica. ¿Le importa, digamos, eso a una marca como Audi? No. ¿Es relevante que hablemos del cambio climático una marca como Tesla? Yo creo que no, pero una marca de bloqueador solar, que no necesariamente es algo que yo genero la asociación, pero sí tiene que ver, digamos, una relevancia en mi producto, mi discurso con la atención que yo quiero de alguna u otra forma como resolver y que me estoy comprometiendo yo a habilitar. Entonces, por ejemplo, Persil nos está diciendo que ensuciarse es bueno. Vaya, usted ensúciese, desarróllese, que para la sociedad pues estoy yo. ¿Tiene sentido? Tiene todo el sentido del mundo. Ariel está diciendo que el cuidado se comparte. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que las mujeres están bajo esa presión de que son las únicas cuidadoras, no están compartiendo, digamos, las tareas del hogar. ¿Qué les está diciendo Ariel en cada una de sus comunicaciones? Pues háganlo. Whirlpool, la dignidad abre oportunidades, y en Audi el progreso debe ser igual. Por eso, la estrategia en general no es un eslogan, no es un copy bonito, es una postura frente al mundo. Y les voy a dejar esto para que si quieren tomarles fotos, que les va a ayudar en sus proyectos, y es: piensen en ese proyecto utilizando esas 4 Cs. Desde categoría, ¿qué verdad hoy nadie está cuestionando en la industria? Desde el consumidor, ¿qué dolor real ustedes están dispuestos a mirar de frente, a decir, pucha, a esta gente le pasa esto y para mí es importante como marca? Desde la cultura, ¿cuál es esa contradicción o tendencia que está viviendo la gente hoy? ¿Por qué hablo acá de tendencia? Porque generalmente las tendencias, cuando hablamos en la cultura, no son modas, son síntomas de tensiones más profundas. Que la gente cada vez se vuelva más vegetariana, que la gente cada vez sea más progre o sea más de derecha, que la gente... Todo esto responde a un síntoma de un dolor o de una tensión mucho más atrás, ¿no? Y es de compañía porque ustedes sienten como marca, como producto, como servicio que pueden entrar o que tienen derecho a entrar ahí. No es entrar y hablar por hablar. Y un poquito los quería dejar con que las marcas que cambian realidades, como les decía ahorita, no son marcas que empiezan hablando de ellas mismas, son marcas que empiezan entendiendo el sistema, son marcas que empiezan escuchando a las personas, leyendo la cultura y sobre todo atreviéndose a tomar posturas frente a eso. ¿Por qué? Porque emprender no es solamente crear empresas, es como nosotros empezamos a crear y a remodelar y a resignificar esas nuevas realidades, porque la estrategia publicitaria, cuando es bien usada, no manipula,
por el contrario, libera. Y si ustedes van a hacer marcas, pues nosotros desde la publicidad les pedimos que ojalá las hagan responsablemente, porque hoy el mundo no necesita mejores o más productos, sí necesita mejores ideas para tener un mejor futuro para nosotros. Con eso, pues les quería traer de pronto este poquitico de lo que era una estrategia publicitaria y cómo las estrategias remodelan culturas, remodelan realidades, remodelan cambios de comportamiento en 25 minutos con todos los problemas que tuvimos. No sé si tienen preguntas, dudas y demás. Si no tienen preguntas. Yo sí tengo una pregunta. Es con el caso de Audi, que me parece interesante que Audi se empiece a meter en ese mundo, digamos, de la equidad de género cuando pues es una realidad que los carros no están diseñados para las mujeres. Entonces tú mencionaste al principio que esto tiene que ir más allá de tener un discurso, sino se tiene que volver parte pues, de la cultura, ponías el caso de los LGTBs. Pues no sé, ¿qué sabes de Audi frente a esa posición? O sea, por ejemplo, el caso más estudiado son los cinturones de seguridad. ¿Qué pasa? Que, digamos, puede que los carros inicialmente no sean carros que están diseñados para mujeres, precisamente porque era un tema de progreso. El progreso tiene un discurso que es solamente patriarcal, solamente los hombres son proveedores, pueden hacer parte del progreso, pero en la realidad hay, no me sé muy bien la cifra, pero hay un porcentaje casi equitativo de quienes compran también carros, ¿no? Entonces, yo como marca o servicio, que le pasa a miles de marcas en este país, o sea, en el mundo, pero sobre todo en este país, les siguen hablando a lo que ellos creen que es la sociedad. Entonces, los carros únicamente los manejan hombres, entonces yo solamente lo voy a vender a hombres. Yo una camioneta Ranger, no, yo eso no se lo voy a vender a las mujeres, eso es una vaina de hombres, es masculino, y se va uno a ver las cifras y se da cuenta que las mujeres son las que más camionetas compran. ¿Por qué? Porque a las mujeres sí les gusta la aventura, porque a las mujeres les fascina viajar, porque además las mujeres tienen un montón de chinos a los que les importa más la seguridad de esos chinos, desafortunadamente, que a los papás. Los papás, y creo que a todos nos pasó, yo lo puedo decir porque me pasó con el mío, mi papá era feliz cogiendo ese carro como si fuera Juan Pablo Montoya, yo soy de Honda a la Dorada, solo, y él decía que es que el carro volaba, que eso era turbo, que yo no sé qué, yo decía, lo máximo. Mi mamá, al contrario, maneja muy bien, pero es la persona que está pensando en las hijas que tiene atrás, ¿no? Entonces, ¿cómo yo como marca renuncio a hablarle únicamente a una sola audiencia cuando me estoy dando cuenta que como negocio tengo otra audiencia que también está interesada en mí, pero que nadie le está hablando? Y eso es clave, digamos, en tu pregunta, porque si yo soy una emprendedora, si yo soy una artista, si yo soy una literata, yo quiero expresar algo y como que apropiarme de una tensión y resolver esa tensión de alguna u otra manera, como les decía al final, sí tiene que estar conectada con lo que yo estoy haciendo, no solamente desde mi propósito, sino también desde el negocio, ¿no? Y desde el negocio, las mujeres compramos carros, casi a la mitad o un poco más que los hombres. No sé si eso responda a tu pregunta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Me gustaría preguntarte cómo ves desde tu experiencia la proyección de creencias personales en una marca. No te escucho. La proyección de creencias personales en una marca, para tratar temas de neutralidad, de no entrar a susceptibilidades dentro de los clientes, pero aún así, digamos, generar una conexión genuina a través de las creencias que se proyectan en una marca. Yo creo personalmente, como Lina del Río, feminista y estratega, que la personalidad es totalmente importante, porque cuando tú crees en algo de manera auténtica, tú vendes eso y te expandes de cualquier manera. Entonces, digamos, es lo que yo he hecho con cada una de mis marcas y afortunadamente he sido privilegiada porque lo he podido hacer. En cada una de las marcas donde llego, hay algunas a las que me he enfrentado a esas barreras de yo no puedo hablar de esto como marca, yo tengo que ser neutra, yo no me voy a meter a polemizar cosas, yo no voy a hablar de estas otras, yo necesito seguir siendo convencional, tradicional, quiero seguir manteniendo las ventas.
yo no les he dicho que no las he manejado, sino he encontrado como estratega desde mi personalidad y mi forma de expresarme, de qué manera yo cambio el discurso y le muestro que desde el negocio es más rentable tomar posturas. Y hoy como estratega y con cifras, sí les puedo decir que es mucho más rentable en el mundo, o sea, como que tomar una postura frente a algo y defenderla para bien, para mal, de forma bonita, de forma divertida, de forma nostálgica, de forma, digamos, de urgencia, porque eso conecta con la gente. Nosotros hoy estamos viviendo en una, digamos, una era del orgánico. Y nos damos cuenta en redes sociales, ustedes ven creadores de contenido que antes eran lo máximo y la gente se reía y empiezan a hablar de publicidad y la gente, no te creo, ya no quiero ver tu contenido, no quiero ver cosas que sean como falsas, ¿no? Jugadores de fútbol, como jugadores de fútbol que meten esa personalidad en el campo y hablan de eso y en las entrevistas son ellos de manera mucho más auténtica, los hinchas y la gente conecta, así el man no meta gol. No importa, ese man conecta conmigo, ¿no? Por ejemplo, a mí no me gustan los olímpicos. Soy cero deportista, claramente, se nota, no, me gusta el deporte, pero veo, digamos, a deportistas olímpicas que tienen unos discursos que yo digo, pucha, le creo, y si esa vieja está utilizando una marca, digo, pucha, yo quiero esa marca que ella está utilizando porque veo que es una persona que es auténtica, que cree en lo que hace, como que está de alguna u otra forma expresando su personalidad en lo que está haciendo, y eso tú lo puedes hacer de manera divertida. O sea, yo puedo llevar un mensaje feminista de manera divertida. Yo no tengo que llevar un mensaje feminista desde la confrontación. Yo puedo llevar un mensaje feminista súper divertido. Yo puedo llevar un mensaje feminista súper político. Pero ahí es donde entra, ¿recuerdan la cultura? La categoría. ¿Qué está pasando hoy en la categoría que la gente da por sentado que es así? Entonces el feminismo es súper confrontador, es súper político y me doy en la jeta con el que sea que esté en contra del aborto, ¿no? ¿Qué pasa desde la estrategia de miles de creadoras de contenidos, de miles de artistas, literatas, directoras de cine, marcas que afrontan, digamos, el feminismo desde ondas mucho más divertidas, desde ondas, digamos, mucho más poperas, como más, desde una cultura de pronto mucho más consumista, podríamos decirlo así, pero es entender a la audiencia y cómo tu personalidad y tu forma de expresarte y lo que tú quieres decir de verdad, de convicción, puedes lograr encontrar la manera de decirlo que colinde contigo, pero además que te genere, digamos, un retorno y que sea rentable para ti en el negocio. Entonces, si yo como feminista, o no hablemos de feminista, como ambientalista, ¿no? Voy a hablar, digamos, de cómo voy a cuidar a los micos para que las familias no los rechacen. Creo que todos estamos como en la línea de este miquito que lo rechazó la familia, ¿no? Fue muy triste y todo. Habrán marcas que se aprovechan de eso y lo venden de una forma tenaz. Hay otras marcas que se aprovechan más como de la parte de la comodidad, como lo hizo IKEA, ¿no? Y empezó a hablar de esto con el peluche que le dieron al miquito, ¿no? Para que generara como ese confort, pero lo hace desde la empatía, ¿sabes? Y es una marca que vende muebles, pero es una marca que está tomando posturas. Burger King es una marca que toma posturas. Nosotros conocemos esa pelea entre Burger King y McDonald's, ¿no? Son demasiado chistosos. Es la misma pelea que hay entre Coca-Cola y Pepsi, ¿no? ¿Cuál es mejor? No sé si vieron la de el oso polar, que entra en una crisis psicológica porque pues él es el embajador de Coca-Cola y se da cuenta que le gusta Pepsi. Y entonces después Pepsi, y es una conversación, y eso es expresarse, eso es expresar una marca, ¿no? Y después, ¿cómo le responde Coca-Cola? Que se da cuenta que es que era una pesadilla. Pucha, tú una pesadilla, pensé que me gustaba Pepsi. Entonces ves que eso es una forma creativa para vender una idea. Yo no tengo que ser súper nostálgico. Y creo, digamos, de lo que he visto en las tendencias, nuestra nostalgia se acabó cuando pusieron la última dosis de COVID. Después de la última dosis de COVID, nosotros los occidentales quedamos mamados de la nostalgia, mamados. Entonces, yo lo he visto en cifras y es que si nosotros vamos a poner una campaña que es súper nostálgica, que nos hace llorar, que nos mueve la fibra como desde la angustia,
es una campaña desafortunadamente en la que subimos el vidrio y decimos, uy no, ya tuve demasiado, ya tuve guerra en Ucrania, tuve invasión en Palestina, tuve invasión en Venezuela, o sea, todo el día están matando gente, o sea, ya no quiero más eso. ¿Qué pasa en los creadores de contenido? ¿Qué pasa en las redes? ¿Qué pasa en las marcas cuando las marcas me hacen sentir bien con algo mío y están resolviendo una tensión? Son marcas en las que yo voy a decir, me voy a ir más por ese lado, como Coca-Cola, como Nike, como Adidas, o sea, hay muchas marcas que se paran más en lo chévere, en lo creativo, en lo chistoso, en lo feliz, en lo que hace que la gente de alguna u otra forma sienta que cuando expresan esa personalidad de cada una de ellas o de la persona humana que hay detrás de esa creatividad, conectan mucho más. No sé si tienen más preguntas. Así como para iniciar un poquito el tema inspiracional frente al challenge, ahorita estábamos hablando un poco de tu experiencia con Coca y encontrar esas tensiones. Entonces, no sé, me gustaría que de pronto los contaras a todos. Sí, yo trabajé con la Open Society para el CECED en un momento en el que hicimos el reto Coca a través de la política de drogas porque nos estábamos enfrentando a una estigmatización no solamente de la coca, sino sobre todo el cocalero. Entonces, ¿cómo lográbamos cambiar esa narrativa? Y lo que, digamos, yo les decía es, traten de no reafirmar la percepción que quieren cambiar. Entonces, por ejemplo, no piensen en un elefante rosado. Está prohibido que en esta sala se piense que hay un elefante rosado. Y ese elefante no tiene escarcha y no tiene cuerno. Ese elefante no es tornasolado. Por favor, no piensen en eso, está prohibido. O sea, no piensen más en eso. ¿Qué hice? Ustedes ya se imaginaron el elefante rosado con escarcha volando, ¿no? Pero mi intención desde la comunicación, el mensaje era claro, era no piensen en eso. Y es lo mismo que pasó en su momento con el reto Coca. Si yo sigo reafirmando que la coca no mata, ¿qué estoy haciendo? Reafirmando que la coca mata. Si yo sigo reafirmando que la coca no es dañina, que la coca no es narco, que la coca no es droga, ¿qué estoy haciendo? Estoy reafirmar que la coca es no. En cambio, si yo me salgo de esa postura, entiendo a la gente, entiendo los dolores de la gente, más allá del producto, ¿dónde encuentro yo mi relevancia? Entonces, mi relevancia puede ser que la gente sufre de la panza, estoy inventando, ¿no? Que la gente está mamada de un montón de químicos, que la gente está mamada de ver las tablas nutricionales en cada té, o sea, cada pinche té, no puedo decir las marcas, pero cada té van no, esa vaina es azúcar, ácido ascórbico, es yo no sé qué, y uno dice, pucha, pero tengo sed. O sea, y es algo súper simple, es una atención que uno dice, yo quiero tomar algo, pero quiero tomar algo que me haga bien, que no sea tan caro, me puedo ir por ese lado, ¿no? ¿Qué debería yo hacer si soy una marca que quiere resignificar la coca? Entonces yo debería hablar de las bondades de la coca, yo debería hablar cómo la coca se prepara en un té, porque yo debería tomar el té porque esa vaina me va a poner activo, me va a poner alerta, me va a ayudar a adelgazar, no tengo ni idea, o sea, ¿cuáles son esas bondades? La coca es una experiencia, una nota, no sé, hablamos del café, cuando nosotros decimos café en Colombia, se nos ocurre el cafetero, la finca divina, Manizales, Armenia, Pereira. ¿Por qué no hacemos lo mismo con la coca? ¿No? Cuando pensamos en coca, pensamos en el cocalero que le está trabajando, digamos, al narcotráfico, que está bajo un yugo de violencia, que si él no vende eso, pues va a tener consecuencias que la gente no ve. Pero ¿qué tal si yo resignifico eso? ¿Qué tal si yo hablo desde qué divinos son los campos de coca? De verdad, son súper bonitos. Qué divino es el olor, qué divino es tener un sancocho con esto. O sea, así como yo pienso en un jardín de girasoles, ¿yo por qué no lo puedo hacer con la coca? Entonces, ¿cómo yo resignifico, digamos, la coca? ¿Cómo yo resignifico un montón de cosas que hoy tienen un estigma? Y me fui solamente por el lado del producto. Pero ¿qué tal si me voy por el lado de una tendencia cultural? Entonces, lo que hablamos ahorita con María Francisca, todo lo que pasó con Bad Bunny en el Super Bowl. Habrá gente que le sabe a cacho, pero es que lo que hizo Bad Bunny en el Super Bowl no solamente fue cultural, fue un tema de negocio, fue un tema político, ¿no? Y eso él no lo hizo ahorita, eso viene años haciéndolo. Y lo que yo les decía, el reggaetón, al igual que los hispanos, ha tenido una narrativa peyorativa.
una narrativa de tú eres hispano, eres un indígena y eso está visto como malo, ¿no? Porque a alguien colonizador imperialista se le ocurrió decirlo, ¿no? Entonces el reggaetón es solamente para la gente que es súper hueca. Yo conozco gente que le fascina el reggaetón y son personas brillantes y de una intelectualidad que no les puedo hablar, ¿no? Incluyendo a Bad Bunny, que no es la persona que más me caiga bien en el mundo, pero Bad Bunny fue el único reggaetonero hace como 12 años que creó una canción de reggaetón evidenciando el maltrato femenino, con las palabras y la cultura del tipo. Entonces, pues yo les digo, yo no soy la más fan, pero de él como artista, pero soy fan de lo que ha logrado construir y cómo, digamos, esa narrativa del reggaetón era de la gente paila, de la gente, digamos, como popular, de los barrios, digamos, más bajos, de los, como, sí, las sociedades mucho más marginadas, donde todos lo sexualizan porque no tienen nada más en la cabeza, ¿no? Esa era la percepción, lo que yo les decía, ir a otro país y que le digan a uno, ay, pero tú no te ves hispano. Uno decía, ay, gracias a Dios. ¿Cuál gracias a Dios? O sea, ¿en qué momento me quitaron a mí la identidad de sentirme latina, de sentirme indígena, mestiza? Pues pucha, hay un montón de cosas que uno dice, ¿por qué me la quitaron? ¿No? ¿Y qué logró Bad Bunny con su discurso? Que en el evento más importante de el colonialismo y el imperialismo, digamos, del mundo, donde solamente se habla inglés, donde es un deporte que únicamente crearon ellos, ¿no? Donde es lo más capitalista del mundo, llegar a un tipo, obviamente, porque mueve un montón de números, y ahí es la otra, digamos, el otro lado del negocio que tenemos que aprovechar en este momento, y es cómo a él le dieron esa libertad creativa para poder hablar de política, para poder decirles, no, papitos, dejen de creerse que es que los americanos son los estadounidenses. No, América es Colombia, Guayana, Brasil, Canadá. Yo les decía, digamos, a María, hay una conversación impresionante en digital en Canadá, donde los canadienses dicen, es que yo soy latino. O sea, en verdad quieren sentirse latinos. Ellos ya no viven en Canadá, en Canadá. Ellos viven en Canadá y hacen la acentuación, ¿no? Entonces es como este tipo resignificó que ser latino es ser cool, y ser cool es ser kitsch. No es cool, no es ser europeo, cool no es ser súper flaco, cool no es ser imperialista, cool es ser kitsch. ¿Y por qué ser kitsch es cool? Porque ser auténtico. Pucha, que ustedes tengan una mochila Arhuaca los hace cool, porque una narrativa que les decía, marica, usted es un man que piensa, usted es un man que se siente orgulloso de sus raíces, porque usted no tiene un pinche morral de Vélez. Perdón, Vélez, no me escuches, por favor, lo siento, pero creo que tú eres colombiano, pero iba como al tema de la identidad, ¿no? Y esto que logró Bad Bunny es de la conversación. Yo no sé si ustedes vieron los videos en redes sociales, la gente cuando nombraban su país lloraba, saltaba, gritaba simplemente el man diciendo estas cosas, y el man en el show evidenció la señora que arregla las uñas, el que vende, digamos, cócteles, o sea, él evidenció una escena latinoamericana popular. Él no se fue para, no sé, Yerbabuena a evidenciar cómo es una casa en Yerbabuena. Él no se fue para allá. No, o en Miraflores, no. Él evidenció cómo es, digamos, una cultura. Y eso, desde la relevancia cultural, hizo que nosotros, y me involucro, nos sintiéramos, puta, es que soy latina. O sea, yo no quiero ser Björk y me encanta. No, Mike, soy latina, que si sale Karol G va a llorar y va a gritar y lo va a chiflar. Y si sale Martina la Peligrosa, y son viejas que pues yo Martina la Peligrosa la sé por las redes sociales, pues no la escucho, pero siento que es una vieja que da un contenido como súper latino. Y de los escritores, ¿no? Y desde los chefs. Entonces hay una chef que yo sigo que se llama Estefanía Bonin, y es una vieja que, pucha, es una dura en Nueva York, y la vieja habla desde las raíces y la autenticidad de la cultura y de la comida caribeña colombiana. Entonces, esto que hizo Bad Bunny es recopilar lo que muchas generaciones estamos haciendo y cómo estamos resignificando y cambiando esas realidades. Y hay muchas marcas que se han montado. ¿Recuerdan Coca-Cola con los nombres? Entonces Coca-Cola ya no ponía los nombres gringos, sino cuáles son esos nombres de verdad súper comunes, los apellidos, los Rodríguez, los Ramírez. O sea, empezaron las marcas a entender qué está pasando. Corona, digamos, en su momento también lo hizo. ¿Qué pasa con todo eso y por qué es efectivo? Porque además los latinos tenemos un músculo financiero, el berraco.
A Bad Bunny no lo dejaron tener una licencia creativa en el Super Bowl porque tan linda la NFL, le interesa a Latinoamérica. No. ¿A Apple le interesa a Latinoamérica? No, porque se dieron cuenta que el poder en el que nosotros movilizamos la economía es ridículo. Las descargas que tenemos en Apple, las descargas que digamos existen en Amazon, todo lo que nosotros movilizamos en deportes, en entretenimiento, o sea, la economía latina es impresionante. Por eso las marcas desde el negocio dijeron, ok, yo me voy a volcar para allá porque es que para allá es donde está yendo el mundo de la economía. No el mundo político, el mundo de la economía. Y el mundo político está diciendo, pucha, nos están quitando esa bolsita, nos están quitando como ese negocio. Pero entonces démonos cuenta cuáles son todas esas marcas que se montaron en la conversación latina. Y cuando les digo el impacto de la relevancia cultural, no se queda únicamente en el comportamiento, sino en el negocio. Veíamos como Duolingo, después del Super Bowl, en media hora, incrementó sus inscripciones en un 34% en Estados Unidos. 34%, eso es demasiado. O sea, no sé cuánta gente se está inscribiendo en Duolingo para aprender español, pero que media hora después se incremente porque vieron un tipo que les pareció lo máximo, que no le entendieron un jopo, y dijeron, yo quiero saber eso, ¿no? Ahí es donde entra el negocio y ahí es donde, digamos, desde las relevancias culturales y las resignificaciones de las realidades, yo debería pararme. ¿Qué tensión existe que me está afectando a mí? ¿Qué tensión existe que le está afectando, digamos, a la persona o a la audiencia que mi marca tiene sentido y tiene derecho para poder intervenir? ¿Y de qué forma al yo hacerlo eso me va a generar un retorno? Un retorno de ventas desde el negocio, un retorno en relevancia cultural, un retorno en seguidores, un retorno en, no sé, políticas públicas, porque lo que hicimos, digamos, en su momento con el reto de Coca y con el tema de las pensiones, ¿cómo logramos que mucha gente hable de esto? Que mucha gente se indigne, porque también puede ser desde el lado, digamos, de indignación, para que logremos frenar en un congreso la ley de aspersión del glifosato. Entonces, si se dan cuenta, la comunicación con estrategia, cuando yo identifico tensiones y logro tener mensajes que son lo suficientemente relevantes culturalmente, puedo lograr o tener un negocio lo máximo, o ser súper relevante como marca personal, que era lo que tú decías, o lograr incluso generar demasiada presión para que se logren cambiar políticas públicas en los países. Bueno, con mucho gusto. Bueno, no sé si tienen más